Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de noveno grado. En esta ocasión les voy a trabajar el Practica lo aprendido 1.8 correspondiente a la lección 16 ángulo central inscrito de la unidad número 7. Pasemos a resolver el problema número 1. El problema 1 dice así: determina el valor de x y y para cada caso. Considera el arco AB igual al arco CD. Bien, aquí tenemos el literal A. Aquí se nos dice que el arco AB es igual al arco CD. Se nos da esta circunferencia y en esta circunferencia tenemos que encontrar el valor de X y el valor de Y. Este ángulo inscrito, el ángulo DPC, subtiende el arco CD. Y aquí tenemos el ángulo DOC que subtiende también el arco CD. Entonces, por el teorema del ángulo inscrito se cumple que X es la mitad de 56 grados. Vamos a borrar esta parte. La borramos solamente para que podamos visualizar correctamente estos dos ángulos. Fíjate que este es un ángulo inscrito y este es un ángulo central. El ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Entonces aquí tenemos que X es la mitad de 56 y la mitad de 56 es igual a 28 grados. Por lo tanto, X tiene un valor de 28 grados. Ya encontramos el valor de X. Vamos a determinar el valor de Y. Vamos a agregar nuevamente los trazos. Lo que vamos a hacer para encontrar el valor de Y es lo siguiente. Observa que X subtiende el arco CD y Y subtiende el arco AB. Y se nos dice acá que el arco AB es igual al arco CD. Eso significa que estos dos ángulos tienen la misma medida. Como se cumple que los dos arcos, el arco AB y el arco CD, son congruentes, entonces Y es igual a 28 grados, porque Y es igual a X, y como X tiene una medida de 28 grados, también Y tiene una medida de 28 grados. Y con esto ya solucionamos el literal A. Continuemos con el literal B. Se nos dice que el arco AB es igual al arco CD. Aquí tenemos el arco AB y aquí tenemos el arco CD. Bien, vamos a encontrar primero el valor de X. Fíjate que X subtiende el arco CD y 64 grados también subtiende el arco CD. Entonces, por el teorema del ángulo inscrito se cumple que X es la mitad de 64 grados. X es un ángulo inscrito, es la mitad del ángulo central. Entonces, X es igual a 32 grados, que es la mitad de 64. Ya encontramos el valor de X. Vamos a encontrar el valor de Y. El ángulo X subtiende el arco CD y el ángulo Y subtiende el arco AB. Entonces, como se cumple que AB es congruente a CD, es decir, AB tiene la misma medida que CD, entonces se cumple que Y es igual a 32 grados, porque son ángulos inscritos que subtienden arcos de la misma medida. Bien, ya con esto solucionamos el literal B. Continuemos con el literal C. Aquí tenemos el literal C. Se nos pide que encontremos X y que encontremos Y. Y se nos dice que el arco AB es congruente con el arco BC. Es decir, tienen la misma medida. Aquí tenemos el arco AB y aquí tenemos el arco BC. Advierte que el ángulo central que nos dan, que mide 40 grados, subtiende el arco AB. Y aquí tenemos también que el ángulo X subtiende el arco AB. Observa. BOA es 40 grados, subtiende el arco AB. BPA subtiende el arco AB. Por lo tanto, por el teorema del ángulo inscrito se cumple que X es la mitad de 40 grados, porque el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Entonces X mide 20 grados, que es la mitad de 40 grados. Ya tenemos el valor de X. Pero además tenemos que, como se cumple que el arco AB es congruente con el arco BC, estos dos arcos son de la misma medida, entonces como X subtiende el arco AB y Y subtiende el arco BC, se tiene que Y es igual a 20 grados, porque ángulos inscritos que subtienden arcos de la misma medida, esos ángulos inscritos tienen también la misma medida. Como X tiene un valor de 20 grados, también Y tiene un valor de 20 grados. Y con esto ya solucionamos el literal C. Continuemos con el literal D.
Se nos dice que el arco AB es igual al arco CD. Aquí tenemos el arco CD y aquí tenemos el arco AB. Observa que se nos da este ángulo inscrito, el ángulo BPA. Este ángulo inscrito mide 30 grados y subtiende el arco AB. Este mismo arco AB es subtendido por el ángulo BOA, que es el valor desconocido. Entonces, como este es un ángulo central y este es un ángulo inscrito que subtienden el mismo arco, por el teorema del ángulo inscrito se cumple que X es el doble de 30 grados. El ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Entonces, X es igual a 60 grados, que es el doble de 30. Ya tenemos el valor de X. Encontremos el valor de Y. Advierte que este ángulo, el ángulo BPA, subtiende el arco AB y el ángulo DPS subtiende el arco CD. Y estos arcos son congruentes. Entonces, como se cumple que el arco AB es igual al arco CD, se cumple que Y es igual a 30 grados. Ángulos inscritos que subtienden arcos de la misma medida, esos ángulos inscritos también tienen la misma medida. Si este ángulo mide 30 grados, Y también mide 30 grados. Y con esto ya solucionamos el literal D. Continuemos con el literal E. Se nos dice que el arco AB es congruente con el arco CD. Aquí tenemos el arco CD y aquí tenemos el arco AB. Y se nos pide que encontremos el valor de X y el valor de Y. Advierte que el ángulo de 14 grados subtiende el arco AB. Pero como este arco es de la misma medida que el arco CD, este ángulo Y, que también es un ángulo inscrito, debe tener la misma medida de 14 grados. Es decir, Y tiene un valor de 14 grados. Ponemos esa información. Como se cumple que el arco AB es igual al arco CD, entonces se tiene que Y es igual a 14 grados. Y también se tiene que este ángulo Y subtiende el arco CD igual que este ángulo central X. Este es un ángulo central que subtiende el mismo arco que el arco que subtiende Y. Entonces, por el teorema del ángulo inscrito se cumple que X es el doble de 14 grados. Recordemos que este es un ángulo central y este es un ángulo inscrito. El ángulo central es 2 veces el ángulo inscrito, o de otra manera, el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Entonces se tiene que X es el doble de 14 grados. Por lo tanto, X es igual a 28 grados. Y con esto ya solucionamos el literal E. Continuemos con el literal F. Se nos dice que el arco AB es congruente con el arco BC. El arco AB congruente con el arco BC. Tienen la misma medida. Se nos da este ángulo inscrito. El ángulo BPA mide 37 grados. Y aquí tenemos este ángulo central que no conocemos, el ángulo BOA. Y advierte que este ángulo central X subtiende el arco AB y este ángulo inscrito de 37 grados subtiende el arco AB. Por lo tanto, por el teorema del ángulo inscrito se cumple que X es el doble de 37 grados. El ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Entonces se tiene que X es igual a 74 grados. Ya tenemos el valor de X. Encontremos el valor de Y. Como se cumple que el arco AB es congruente con el arco BC, este arco AB congruente con el arco BC, entonces se tiene que Y es igual a 37 grados, porque ángulos inscritos que subtienden arcos de igual medida, esos ángulos inscritos también tienen la misma medida. Y aquí tenemos solucionado el literal F. Continuemos con el literal G. El literal G nos presenta un problema un poquito diferente porque se nos da 3 arcos congruentes. AB es congruente con BC, congruente con CD. Aquí tenemos AB congruente con BC, congruente con CD. Y se nos da esta figura en la cual tenemos este ángulo inscrito que conocemos, mide 18 grados, subtiende el arco AB. Y aquí tenemos este ángulo inscrito, este ángulo que no conocemos, que es el valor de Y, subtiende el arco CD. Como estos dos ángulos inscritos subtienden arcos de la misma medida, entonces Y también tiene la misma medida de 18 grados. Aquí ponemos, como se cumple que AB es congruente con CD, AB congruente con CD, entonces Y es igual a 18 grados. Bien, ya tenemos el valor de Y. Encontremos el valor de X. Advierte que X es un ángulo central, es el ángulo COB.
Este ángulo central subtiende el arco BC. Pero este ángulo inscrito, el ángulo BOC, subtiende un arco que es congruente con BC, el ángulo AB. AB es congruente con BC. Y este ángulo inscrito es el doble de 18 grados, porque subtiende el mismo arco que este ángulo inscrito. El ángulo BOA subtiende el mismo arco que el ángulo BQA. Entonces, este ángulo es el doble de 18. Ponemos, por el teorema del ángulo inscrito se cumple que el ángulo BOA, este ángulo BOA, es igual a 36 grados, que es el doble de 18. Ponemos 36 grados. Y como estos dos ángulos centrales subtienden arcos de la misma medida, X es igual a 36. Justificamos. Como se cumple que el arco AB es congruente con el arco BC, aquí tenemos AB congruente con BC, entonces también se cumple que X es igual a 36 grados. Y con esto ya solucionamos el literal G. Bien, pasemos al literal H. Aquí tenemos otro problema donde tenemos que encontrar el valor de X y el valor de Y, y se nos dan tres arcos congruentes. BC congruente con CD, congruente con DA. BC, CD, DA. Bien, vamos a advertir lo siguiente. Aquí tenemos dos ángulos inscritos. El ángulo AQD, que tiene una medida de 23 grados, y el ángulo CPB, que no conocemos. Se le ha dado el valor de Y. Pero estos dos ángulos inscritos subtienden a arcos de la misma medida. El ángulo Y subtiende BC y el ángulo de 23 grados subtiende DA. Entonces, como se cumple que el arco BC es congruente con el arco DA, BC congruente con DA, entonces también se cumple que Y es igual a 23 grados. Este ángulo Y tiene la misma medida que este ángulo inscrito de 23 grados. Bien, vamos a encontrar el valor de X. Para encontrar el valor de X vamos a encontrar este ángulo central, el ángulo AOD. Este ángulo central subtiende el arco DA y este ángulo inscrito, el ángulo AQD, mide 23 grados y subtiende el mismo arco. Entonces, por el teorema del ángulo inscrito se cumple que el ángulo AOD, que sería este, ¿verdad? Este ángulo rojo, AOD, es igual a 46 grados, es decir, es el doble de 23. Fíjate que aquí tenemos dos ángulos centrales que subtienden arcos congruentes. Por lo tanto, la medida del ángulo X tiene que ser 46 grados, porque ángulos centrales que subtienden arcos de igual medida también tienen los mismos valores. Ponemos acá, ángulos centrales que subtienden arcos iguales tienen igual medida. Entonces, X es igual a 46 grados. Y con esto ya solucionamos el literal H. Pasemos a la segunda parte. En la segunda parte se nos da esta indicación. En las siguientes circunferencias, determina los arcos que sean de igual medida. Literal A. Aquí tenemos que el ángulo ADF es congruente con el ángulo CEB. Aquí tenemos el ángulo ADF y aquí tenemos el ángulo CEB. Estos dos ángulos tienen igual medida, según se nos indica acá. Son ángulos congruentes. Pero en esta figura podemos distinguir varios arcos. Los arcos se indican en sentido antihorario de esta forma. El arco DE, aquí lo indicamos. El arco EF, aquí tenemos. El arco FA, aquí está. El arco AB, el arco BC y el arco CD. Aquí tenemos todos estos arcos. Y de estos arcos solamente podemos afirmar que son congruentes el arco FA con el arco BC, porque estos dos arcos subtienden ángulos inscritos de la misma medida. Entonces ponemos, los arcos de igual medida son FA y BC. Bien, ya solucionamos el literal A. Continuemos con el literal B. En el literal B se nos dice que el ángulo FOE, este ángulo FOE, es dos veces el ángulo CDB, este ángulo CDB. Este ángulo central es doble que este ángulo inscrito. Y también se nos dice que el ángulo BDC es congruente con el ángulo ADG.
Estos dos ángulos son ángulos congruentes. En este caso, este ángulo central subtiende el arco EF. El ángulo ADG subtiende el arco GA. Y este ángulo CDB subtiende el arco BC. Y como se cumple que el ángulo FOE es dos veces el ángulo CDB, este ángulo central, el ángulo FOE, es el doble de este ángulo inscrito, CDB. Eso quiere decir que estos dos arcos tienen la misma medida, porque este ángulo central es el doble de este ángulo inscrito. Entonces ponemos que el arco EF es de igual medida que el arco BC. Ponemos acá. EF es congruente con BC. Bien, ya determinamos que estos dos arcos tienen la misma medida porque la razón entre el ángulo inscrito y el ángulo central es de 1 a 2. Bien, también se cumple esta congruencia. Se cumple que el ángulo BDC es congruente con el ángulo ADG. BDC, ADG. Estos dos ángulos son ángulos inscritos pero que tienen la misma medida. Y sabemos que ángulos inscritos que tienen la misma medida también subtienden a arcos de la misma medida. Entonces se tiene que el arco BC es congruente con el arco GA. Y tenemos GA, BC. Y se tiene que EF es congruente con BC y BC es congruente con GA. Por lo tanto, por transitividad, se tiene que el arco EF es congruente con el arco BC, que es congruente con el arco GA. Aquí tenemos la respuesta del literal B. Continuemos con la tercera parte. En la tercera parte se nos dice, determina el valor de X y Y si en la siguiente figura los puntos A, B, C, D, E, F dividen la circunferencia en 6 arcos iguales. Bien, aquí tenemos una circunferencia donde se nos indica el punto A, punto B, punto C, punto D, punto E, punto F. Y se nos dice que estos arcos tienen la misma medida. Entonces lo que vamos a hacer para resolver este problema es encontrar la medida de un ángulo haciendo lo siguiente. Vamos a trazar los radios OE, OD, ya tenemos OC, trazamos OB, OA y aquí tenemos OF. Y estos radios nos permiten obtener 6 ángulos iguales. Como sabemos que la circunferencia tiene 360 grados, cada ángulo mide 60 grados. Pero de estos 6 ángulos que miden 60 grados, nos va a interesar este ángulo AOF. El ángulo AOF subtiende el arco FA. Y este arco FA también subtiende a este ángulo inscrito, el ángulo ABF, que tiene un valor de X. Entonces vamos a relacionar este ángulo inscrito con este ángulo central. Sabemos que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Entonces ya podemos deducir que este ángulo X mide 30 grados. También vamos a utilizar este ángulo, fíjate, este ángulo de 60 grados y este ángulo de 60 grados. Porque estos dos ángulos suman 120 grados y subtienden el arco CE. Y ese arco CE lo subtiende también el ángulo Y. Bien, vamos a justificar lo que hemos dicho. Trazamos el arco FA y por el teorema del ángulo inscrito se cumple que X es la mitad de 60 grados. Este ángulo inscrito, el ángulo ABF, es la mitad del ángulo central AOF, que mide 60 grados. Entonces X es la mitad de 60 grados, por lo tanto X tiene un valor de 30 grados. Bien, encontremos la medida del ángulo Y. Vamos a trazar este arco, el arco CE, y estos dos ángulos los vamos a sumar. 60 más 60 es igual a 120. Y nos queda que este ángulo de 120 subtiende el arco CE. Pero este mismo arco, el arco CE, subtiende al ángulo Y. Como el ángulo Y es un ángulo inscrito y 120 grados es un ángulo central, se tiene que, por el teorema del ángulo inscrito, se cumple que Y es la mitad de 120 grados. Y es la mitad de 120 grados. Observa, aquí tenemos el ángulo EOC. Es un ángulo central que subtiende el arco CE. Y aquí tenemos este ángulo inscrito, el ángulo EFC,
que subtiende también al arco DE. Por lo tanto, se cumple que Y es la mitad de 120 grados. Entonces, Y es igual a 60 grados, que es la mitad de 120. Y con esto ya solucionamos el problema número 3. Pasemos al problema 4. Se nos dice, en la siguiente figura ABCDE es un pentágono regular. Se trazan las diagonales AD y BE. Determina la medida del ángulo BFA. Para resolver este problema, yo elegí el siguiente procedimiento. Te voy a mostrar el procedimiento que me gustó para resolver este problema. Lo hice como de 3 formas, ¿sí? 3 o 4 formas, pero de esos procedimientos me gustó este. Vamos a indicar este punto, el punto F. Vamos a indicar también el centro de la circunferencia. Y desde el centro de la circunferencia vamos a trazar estos radios. El radio OE, el radio OD, OC, OB y OA. El objetivo de trazar estos radios es que formamos ángulos centrales de la misma medida, porque estos ángulos centrales subtienden arcos de igual medida. Entonces tenemos que se nos forman 1, 2, 3, 4, 5 ángulos centrales. Como la circunferencia tiene 360 grados, 360 grados los dividimos entre 5, nos da un valor de 72 grados. Cada ángulo central tiene una medida de 72 grados. Así tenemos que el ángulo EOD tiene una medida de 72 grados. Vamos a utilizar este ángulo y también vamos a utilizar este ángulo, el ángulo BOA. Aquí le ponemos 72 grados. Solamente vamos a utilizar estos dos ángulos, así que vamos a borrar todo lo demás. Nos quedamos con estas medidas. Con estos dos ángulos vamos a hacer lo siguiente. Advierte que el ángulo EOD, este ángulo de 72 grados, subtiende el arco DE. Pero este mismo arco, el arco DE, es subtendido por el ángulo EAD, este ángulo. Pero advierte que este es un ángulo inscrito. El ángulo EAD es un ángulo inscrito y el ángulo EOD es un ángulo central que subtienden el mismo arco. Por lo tanto, por el teorema del ángulo inscrito se cumple que este ángulo, el ángulo EAD, es la mitad de 72 grados, es decir, 36 grados. Ponemos entonces que el ángulo EAD es igual a 36 grados y ponemos esta medida en esta parte de acá. Le ponemos el valor al ángulo. También se tiene que este ángulo, el ángulo BOA, este ángulo central, subtiende el arco AB. Y este arco AB es subtendido por el ángulo AEB. Este ángulo AEB, que sería este de acá. Este ángulo es un ángulo inscrito y este es un ángulo central. Este ángulo inscrito es la mitad de este ángulo central porque subtienden el mismo arco. Entonces ponemos que por el teorema del ángulo inscrito se cumple que el ángulo AEB es la mitad de 72 grados y la mitad de 72 es igual a 36. Así que ponemos que el ángulo AEB es igual a 36 grados. Ponemos esa medida al ángulo, ponemos 36 grados. Bien, lo siguiente que hacemos es identificar este triángulo, el triángulo AFE, este triángulo. Y esta información que agregamos la vamos a quitar para que podamos visualizar mejor el problema. Advierte que aquí tenemos este ángulo. Este es un ángulo exterior. BFA es un ángulo exterior del triángulo AFE, de este triángulo. Significa que este ángulo es igual a la suma de 36 más 36. Ponemos, el ángulo BFA es un ángulo exterior del triángulo AFE. Entonces, el ángulo BFA es igual a 36 más 36, 72 grados. Ponemos el valor al ángulo. Aquí tenemos. Y con esto ya solucionamos el problema. Ya tenemos la medida del ángulo BFA. El ángulo BFA es igual a 72 grados. Bien, chicos y chicas, con esto finalizamos este Practica lo Aprendido. Si los problemas te ayudaron, te sirvieron para avanzar en tus propósitos académicos, regálame un like, activa la campanita, suscríbete al canal y nos vemos hasta el próximo video.